Les queremos dar la bienvenida a todos, a los parlamentarios europeos, a las grandes personas que nos acompañan el día de hoy, porque vamos a dar una discusión importante a partir de los mares. Le doy la bienvenida al señor Sócrates. Por otro lado, le quiero dar la bienvenida a un gran parlamentario que me ha influido muchísimo en mi vida política, el señor Nelson Mandela, por favor. Nelsito, ¿cómo te va? Y a continuación, le quiero dar la bienvenida a mi estimadísima Margarita Thatcher. You're welcome, Margarita. Y por último, y no menos importante, le quiero dar la bienvenida al doctor, al filósofo, al señor Friedrich Nietzsche. Bienvenido, señor Nietzsche. Mijitos, hoy estamos en el Parlamento Europeo y hoy queremos hablar con el señor Friedrich Nietzsche, con Sócrates, con Margaret Thatcher y con Nelson Mandela, para trabajar el problema de las malas salvatruchas que han aquejado no solo mis huesitos y mis carnitas, sino también las de los presidentes de Centroamérica. Por eso voy a cederles este espacio a cada uno de ellos para que diserten, para que hablen, para que compartan entre ellos cada idea y saquemos una solución. Sean bienvenidos a este ejercicio democrático. Una feliz tarde. Estimadísimos miembros del Parlamento, para mí es un honor que me hayan citado a esta reunión para que discutamos esta problemática de los maras. Reconozco que se están multiplicando como plagas y si en Estados Unidos lograron establecerse y llegar a varios países de Latinoamérica, perfectamente pueden llegar acá a Gran Bretaña. Para mí es algo que no se puede tolerar. Pienso que estas personas entran a estas pandillas por una falta de autoestima increíble y porque reconocen como su familia más próxima la pandilla en vez de su familia biológica. Esta problemática nos aqueja porque no son personas, no son individuos útiles en la sociedad y no podemos cuidar de ellos si ellos no aportan. Estoy dispuesta a discutir con ustedes la solución. Tengo dos propuestas para hacerles que estoy completamente segura van a servir y que se deben implementar, porque yo tengo la visión de una nación que tiene el poder y la fuerza. Entonces espero que tengan en cuenta mis propuestas. Los maras, a pesar de que están ya en las cárceles, hay muchísimos que están ocasionando tragedias. Los tenemos que ver desde ahora como terroristas, y como terroristas se deben tratar. Pienso que esta problemática hay que manejarla desde raíz y hay que ser muy sutiles en lo que se le va a presentar a la sociedad e involucrarlos a ellos. Estos maras son una pandilla muy dañina. Son personas que matan y no tienen conciencia de ello, por eso son considerados terroristas. Entonces, con esto cierro mi intervención para que ustedes me expongan qué otros puntos de vista ven en la problemática y así podamos discutir las soluciones. Bueno, muchas gracias por la invitación a este honorable parlamento. La verdad,
revisando el tema de los maras, estas dos pandillas que son pandillas transnacionales ya en Centro y Norteamérica, la Mara 13 y la Mara 18, han demostrado tener un gran poderío. Pero la problemática que se está viviendo en las cárceles no es realmente el problema que aqueja esto. Hemos estado revisando todos los datos y realmente es un síntoma de una enfermedad superior, un síntoma que es parte de todo lo que se vive en los países centroamericanos. La corrupción, la desigualdad que se presenta en las familias. Estos jóvenes y niños no tienen dónde más acudir. Ven como lo mencionaba Margaret ya, ven la clica o las pandillas como su nueva familia. ¿Qué están haciendo? Están reclutando niños que no tienen padres, niños que no tienen educación, niños que no son capaces de hacer otra cosa que integrar estos grupos criminales, los cuales anteriormente eran un paso de droga y hoy en día se han convertido en pequeñas reservas de droga para todos los narcotraficantes de la región. Antes El Salvador, Guatemala, Honduras, México, esa parte de México que estaba afectada, era la que tenía parte de tránsito de todas estas drogas. Pero al tener los narcotraficantes nuevas bodegas pequeñas, se ha incentivado este uso de las pandillas, que están incluso mejor armadas que el pie de fuerza nacional. Por eso, creo que el tema que está pasando en las cárceles es algo más, es solamente un síntoma, no es la enfermedad como tal. Tenemos que revisar ese tipo de problemáticas. Con esto, yo doy por cerrada mi intervención en esta asamblea y cedo la palabra al señor Sócrates. Gracias por la invitación a este recinto sagrado, donde podremos hoy discutir un problema que aqueja la sociedad postmoderna, en especial en el país El Salvador, que icónicamente parece que no tuviera salvación. Vemos en los grupos llamados maras que realmente están alejados de Dios. Parecen enviados de Ares, donde solamente quieren destruir al prójimo y no valoran su papel en la sociedad. Realmente es reprochable que estas personas estén acabando con todo y no dejen que el conocimiento permee cada uno de los seres humanos y de los seres cívicos que están en estos territorios. La humanidad no puede permitir que esta especie de enfermedad se propague por el resto del mundo, y por eso debemos proponer algo que realmente haga cambiar esta situación en el corto plazo. Muchas gracias por permitirse escucharme. Después de escucharlos a cada uno de ustedes, tengo 4 puntos para compartir. Estudiando filología, aprendí que a partir de las hipótesis se podía diagnosticar mejor un problema social. Y por eso les quiero compartir 4 puntos para la discusión. El primero de ellos es que el 10% de la población salvadoreña hace parte de una mara. Quiere decir que estamos alrededor de unos 65,000 jóvenes entre los 12 y los 22 años que participan en una mara.
Pero lo más grave es que el 93% de esos jóvenes que llegan a las cárceles quedan libres. Luego el sistema penitencial no está funcionando. Pero voy a hacer una discusión más de fondo, desde la genealogía de la moral, del mal. Ustedes lo pueden ver en mi libro, Exeomo, y es que cuando hablamos de la genealogía de dónde viene la moral, caemos en una discusión importante, y es que los valores contradicen las acciones que estamos teniendo en el día a día en nuestra sociedad. Esto no es un problema de El Salvador, esto no es un problema ni de México, ni de Honduras, ni de Belice, ni de ninguno de los países cercanos. Es un problema de la humanidad, es un problema de razón, valores. Y es que la razón, en contradicción de lo que decía Platón, o Sócrates a través de Platón, hablaban de un mundo platónico, un mundo que lamentablemente se ha perdido, que ya no existe, que no funciona. Y entonces, como dijo Zaratustra, saliendo de su caverna y hablar con la gente, si los valores han caído y si el principio de Dios ha caído y no entendemos cuál es el principio de Dios, luego ese Dios para todos los jóvenes en las cárceles, en las pandillas, en la sociedad, no funciona. Los invito a reflexionar sobre el principio de valores de Dios y de construcción moral de cada uno de las personas y de la humanidad para poder resolver esta problemática mundial. Quiero decir algo con respecto a lo que ustedes han dicho. Permítame, Nelson, decirte que no estoy de acuerdo contigo en que veas a los maras como una enfermedad, porque la enfermedad es justificable y ellos no tienen justificación. Como individuos están conscientes y saben qué es lo que están haciendo, que van en contra del gobierno. Por otra parte, estoy de acuerdo con la última intervención en cuanto a que hay una carencia de valores. Pero estas personas ya las considero demasiado viejas para una reintegración social. Debemos de trabajar con los jóvenes. Pero prosigan, por favor. Un segundo, Margaret. Yo no hablé de reintegración de ninguna solución aún. Estamos diagnosticando el problema. No sé. Y sucedió algo similar en Sudáfrica a través de la construcción de dos naciones con diferentes raíces, con diferentes ideologías, pero que a través de los valores se comenzaron a unir. Usted me corregirá, señor Mandela. Puedo decir básicamente que fui el artífice, que sacrifiqué mi vida por tal motivo. Y puedo decir que no estoy de acuerdo con Margaret cuando dice que son una enfermedad. Realmente los maras han tomado las armas para poder hacer sentir al gobierno que tienen una voz, que no están olvidados. Pero la enfermedad empezó a mutar cuando los narcotraficantes empezaron a utilizar estos territorios para hacer uso de las drogas. Con esto no tengo nada más que decir sobre el diagnóstico. En torno a la discusión y a la valoración del problema de los maras, quiero proponerles dos temas a discutir. El primero es sobre la crisis de valores de la humanidad y cómo nos lleva a reflejos de la sociedad en problemáticas que la estamos viviendo no solamente en El Salvador, también en Europa, en Sudamérica, en África. Y el segundo es el rol de las cárceles y cómo se hace la transición de las personas que han tenido un acto ilegal para restablecerla en la sociedad. Les cedo la palabra a ustedes.
Bueno, yo la verdad, hablando desde mi experiencia, como ustedes lo saben, 5 años preso primero sin que se me comprobara ningún tipo de crimen y 27 años posteriores por el apartheid, creo que el sistema de cárceles salvadoreña no tiene cura. No puede hacerse absolutamente nada para poder reformarlo, para poder enderezar sus cimientos, para poder hacer que las personas que ingresan acá sean resocializadas, que vuelvan a integrarse a la sociedad. Pero no nos digamos mentiras. ¿Cuál sociedad? Me preocupa profundamente que esto no es solamente un problema de las cárceles. Es un reflejo más de lo que se vive en los países. Y vuelvo y lo digo, tuve que luchar por 71 años para poder lograr que el apartheid se desmantelara en África. Nunca negocié mis principios. Tú sabes que... Pero, ok, Margaret, por favor. Con esta que se está viendo. Dame la palabra, por favor. Pienso que tu situación fue muy diferente. Tú fuiste un preso político y estas personas son unos pandilleros, matones, violadores. No es la misma situación, el mismo tipo de cárcel. Estas personas se están amontonando en las cárceles y están haciendo sus operaciones desde allí, como si estuviesen libres. Estoy de acuerdo en eso, pero tengo un problema. Porque están operando desde adentro. Claro que sí, pero el problema sigue siendo el mismo. No fui un preso político, quiero aclararlo, fui un preso más. Nunca permití tratos diferentes. Para mí todos los presos éramos iguales. Y ellos lo están haciendo. Están haciendo de las cárceles su vida, su hogar. Y así lo están proyectando la sociedad. Las maras o las clicas, sigo diciendo, se generan por problemas superiores. El problema realmente no siguen siendo las cárceles. El problema sigue siendo el estado desigual que se ve en El Salvador. El problema sigue siendo la falta de educación, la falta de oportunidades. Por eso, sigo pensando que los maras se armaron con una especie de clica o de pandilla que los integrara, donde se pudieran sentir queridos, donde pudieran ser ellos mismos. Pero la mutación que tuvo el narcotráfico y todo lo que se ve al interior del gobierno como corrupción es lo que está generando la problemática actual. El sistema carcelario en El Salvador está corrupto. Se ve a leguas. No los alimentan, no están bien ubicados. ¿Qué van a hacer esas personas ahí? Pues se están organizando. Están haciendo de eso su hogar nuevamente. Están siguiendo extorsionando gente, están llamando por teléfono. Manejan las cárceles a su antojo. No están haciendo... Permítame, Nelson. Perdón, ya te doy la palabra para darle el cierre a Mandela. Estoy de acuerdo contigo en cuando ellos están muy cómodos dentro de las cárceles porque la policía no está encima de ellos, porque no tienen confrontamiento con otras pandillas. Entonces, incluso están más cómodos en las cárceles que afuera, pero igual sigue siendo una problemática. Y en cuanto a que se deben desarticular, sigue siendo mi prioridad, pero bueno, continúa, por favor. Escribí un libro que se llama El hombre mono, demasiado mono, demasiado mono. Y es que volvimos al inicio de nuestros génesis de la naturaleza y estamos perdiendo el vínculo que nos ate como humanidad, y ese vínculo tal vez nos lo daba los primeros textos de Sócrates. No sé qué piensa usted, maestro. Hay un problema generalizado en estas personas.
y es que perdieron el miedo a Dios y ya no tienen ese conducto regulador en su vida de que si hacían algo malo, donde hacían sufrir a otra persona en el civismo, en la sociedad, había una consecuencia. Estas personas ya no tienen miedo a esas consecuencias. Es más, disfrutan hacer el mal. Lo disfrutan porque saben que la consecuencia es algo que los llenará de excitación para seguir cometiendo crímenes. Entonces, es ahí donde hay una de las respuestas importantes de qué pasaría si estas personas creyeran un poco más en un ser superior. No lo sabríamos, porque yo creo que ante la crisis de valores, la dimensión de Dios ha terminado. Nietzsche y Sócrates, la verdad tu punto de vista es muy bueno. Entonces estaba hablando y voy a cerrar con algo muy pequeño. Más que acercarlos a Dios, pienso que hay que darles otro tipo de identidad. Estas personas han hecho de su pandilla algo increíble. Tienen un código de señales, tienen forma de hablar, expresiones propias, tienen sus propias reglas, o sea, son súper organizados. Entonces pienso que hay que nuevamente desarticularles eso y generarles otra identidad, más que acercarlos a Dios. Sigue, compañero estimado. Sócrates, yo creo que tu acercamiento a Dios es un muy buen punto. Nada es blanco, nada es negro, no podemos ir a las opciones pues inmediatas. Los cambios se dan a largo plazo y eso lo sé de primera mano. Pero estas clicas están utilizando a Dios como una excusa para salir de las mismas. Las pandillas y las maras solamente permiten a los miembros quedar inactivos si se convierten a una religión cristiana. Y es lo que está pasando actualmente en el país. Cuando se cansan de matar, cuando se cansan de hacer violaciones, extorsiones, lo único que hacen es decir que se están acercando a Dios y se salen y los dejan tranquilos. Y esta tampoco puede llegar a ser la solución. Bajo el manto de Dios no se pueden escudar esta clase de tipos que articulan las clicas y las maras en El Salvador. Perfecto. Yo les propongo que planteen sus propuestas. Debemos tener una discusión nutrida desde sus puntos de vista, desde cada una de sus realidades. Y por eso me gustaría escuchar la propuesta que traen para El Salvador y la resolución de las maras. ¿Quiere empezar usted, doctora Margaret Thatcher? Por supuesto, por ser la invitada de honor. Yo tengo dos propuestas. Una es que todas las personas, todos los ciudadanos que viven en los países problemáticas latentes se deben involucrar. ¿Cómo los podemos involucrar? Yo propongo una tasa nueva, un impuesto, para que con todos esos recursos podamos tener la forma de generar actividades de formación para las personas que quieran tener la oportunidad de reintegrarse a la vida social. Para un individuo es sumamente importante la vida laboral, ocuparse en algo, ser como un ser que aporte a la sociedad, eso es supremamente importante. Para mí, entonces, mi propuesta es alzar impuestos a cada ciudadano y no vamos a ceder a que ellos se opongan, porque es una problemática de todos y así se lo debemos de vender. Tienen que aportar, así sean de estratos económicos altos o de estratos económicos bajos. Lo que podemos hacer es un porcentaje, pero todos deben aportar. Lo segundo es, estoy completamente segura que todos los MARS
a someter a esta formación, a esta ayuda. Entonces les propongo algo muy bajo cuerda, que debe ser manejado entre nosotros los líderes de países y con una visión diferente a la sociedad. Lo que les propongo es una desarticulación de los líderes. Lo que podemos hacer es proponerles un gancho, algo atractivo, para que se salgan de las pandillas y hacerles ver a sus seguidores que esa no es la solución. Al fin y al cabo hay que hacerles ver a ellos que ese entorno donde viven es caótico, es estresante, a toda hora deben de estar a la defensiva, de que otra pandilla enemiga no los ataque. Entonces, debemos desaparecer a los líderes, debemos de atraerlos con beneficios para que no sean parte más de los maras salvatrucha y así empezar a desintegrar sus núcleos muy importantes. Con esas dos propuestas sé que podemos disminuir. Muchas gracias. Bueno, a continuación me gustaría traer mis dos propuestas. La primera es eliminar el sistema penitenciario actual, corrupto, desigual, inequitativo y absolutamente inservible. Yo creo que este sistema penitenciario, como lo he dicho anteriormente, es el reflejo del país. ¿Y cuál es mi propuesta? Tener un único centro de rehabilitación. Un centro de rehabilitación, no una cárcel que oprima más a esta población. Un centro de rehabilitación, pero no donde los tengamos durmiendo todos los días, no donde los tengamos comiendo tranquilos. Un centro de rehabilitación totalmente aislado de la sociedad, es decir, un centro intrincado en las montañas. Un centro donde no tengamos acceso a internet, un centro donde no haya líneas telefónicas. ¿Para qué? Para cortar todo tipo de comunicación que se da dentro de estas maras hacia las afueras. Es decir, que no puedan seguir operando. El problema que tiene El Salvador en este momento es que tomaron todo su pie de fuerza y reunieron todas las pandillas en un centro seguro. Como lo decía Margaret, donde no los puede atacar la M18 o otro tipo de pandillas, donde se sienten tranquilos, donde se sienten resguardados dentro de muros. Y así sea, bajo las peores condiciones, es la escuela del mal que tienen en El Salvador. Por eso mi propuesta, ¿cuál es? Tenerlos aislados, no permitirles contacto con la familia hasta que no demuestren que se pueden resocializar. Ingresar a este centro de rehabilitación. ¿Y qué vas a hacer con los que ya están afuera? Tenemos que recluirlos, a todos. Nosotros tenemos que rehabilitar la sociedad completa. Por eso en estos centros se espera que ellos aprendan a ser autosustentables, es decir, que el gobierno no tenga que pagar más por su sostenimiento, que ellos aprendan actividades como panadería, que aprendan actividades a cocinar, a hacer orfebrería, a construir, para que de verdad salgan a hacer algo para la sociedad, por lo menos que sean capaces de vivir sin estar delinquiendo. Esa es mi primera propuesta. Donde no tengan ese contacto con la familia, donde hasta que no demuestren que realmente quieren volver a la sociedad no se les pueda pasar. Una segunda opción es algo un poco más drástico, pero sería empezar a aprobar la pena de muerte. Hay crímenes muy graves, hay personas que están condenadas a 225 años, hay personas que tienen cadena perpetua. ¿Y qué se está haciendo con estas personas en las cárceles? Absolutamente nada. Llenando y llenando las cárceles de más personas. Entre más crímenes tienen, más alto suben en el escalafón de la mara. Esto quiere decir que la persona que está al mando es la persona que más mente criminal tiene. Por lo cual, no estoy de acuerdo en que lo sigamos resguardando. Quiero que se apruebe la pena de muerte en El Salvador y empecemos a eliminar todas las personas que no se quieren integrar hoy en día a la sociedad. Pero no podemos dejarlos de lado. También tenemos que empezar a intervenir en los niños.
En El Salvador, si queremos eliminar el real problema de los maras, el problema que han construido los maras, tenemos que empezar a obligarlos, escúchenme bien, a obligarlos a que estudien, a que mantengan su mente ocupada. La deserción escolar y la falta de oportunidades en este tipo de países es lo que brinda a las maras la oportunidad de reclutar a jóvenes y niños. Esto es lo que está haciendo que esas grandes clicas empiecen a enlosarse. Los niños no están yendo a la escuela, no están haciendo ningún tipo de actividad, no están practicando un deporte, no están aprendiendo nada. Lo único que saben hacer es ir, coger un arma, pasar por el rito de iniciación de los maras y empezar a matar. Eso es lo que están haciendo. Por eso, estas son mis dos propuestas. Muchas gracias. Muy sensato, me alegra de acuerdo contigo. Bueno, desde el conducto de la sociedad y pensando un poco en la justicia, por la justicia, que también es algo muy importante, y no solamente qué vamos a hacer con estas personas. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta sobre el tratamiento. La primera es que debemos alejar a estas personas de la sociedad, de sus territorios. Y por ello propongo que estén en un lugar lejano, poco conocido, que los saquen del arraigo de sus antivalores. Y en estos lugares donde vayan a estar, estén fuertemente custodiados, pero que simplemente no tengan tiempo de ocio 24 horas. Que estas personas estén dispuestas a trabajar y a trabajar duro. Los trabajos más duros de la sociedad deberían recaer sobre estas personas, pero también los trabajos que recompongan y hagan del planeta un mejor lugar, como construir carreteras, abriendo caminos con cincel y martillo, pero también podrían aportar sembrando árboles, y así entender que el mundo, y con ese contacto con la naturaleza, podrían poco a poco empezar a tener unos pensamientos diferentes, para que su cabeza, su testa y todo lo que gira en torno a ellos empiece a cambiar. Otra opción que un poco más rápida, porque los cambios son costosos y conllevan bastante tiempo en poder generarse, es justicia por justicia. De verdad, han ocasionado demasiado daño a la sociedad y no podemos gastar los pocos recursos que tiene el país alimentando, cuidando y estando pendientes de estas personas, por lo cual estas personas deben prontamente ser ejecutados mediante los mecanismos más fáciles pero menos dolorosos, para también respetar su integridad como personas. Esas son mis dos propuestas, y creo que así podríamos desarticular poco a poco las maras salvatruchas, para que dejen de reclutar y se deje de extender por el tiempo y por los demás territorios. Muchas gracias. He tomado atenta nota a cada una de sus ideas. Por favor, quiero que tengas algo en cuenta los antecedentes, o sea, lo que ya han propuesto los líderes latinoamericanos, por ejemplo, como la ley antimaras que no funcionó. Ella tuvo su tiempo, ahora es el mío. Le permito que me lo respete. Adelante. Gracias. Continúen, gracias. Gracias. He tomado atenta nota de cada una de sus ideas. Y en esas ideas he visto, explorado, entendido que ustedes abordan el problema desde una visión con respeto, un poco corta.
Eh, yo creo que el problema no se debe, como se los decía, en la contextualización. No es un problema directamente de Salvador, de los jóvenes o de los muchachos que pertenecen a las maras. Por eso les voy a proponer dos puntos de vista que considero que deberían ser importantes para resolver ese problema. El primero es cómo debemos trabajar en la construcción de unos nuevos valores para una sociedad que está perdida. En esa definición de valores de unos jóvenes que ya no conciben el respeto por la vida, la honestidad, el valor del trabajo, pero mucho menos la construcción de un mundo platónico ideal, sino un mundo real que además se repite interminablemente entre muertes, drogas y desazón. Tenemos que romper ese ciclo inútil a partir de la nueva construcción de valores. Y esa nueva construcción de valores nos lleva a mi segunda propuesta. Debemos definir el gran hombre, el hombre ideal. ¿Cuál es ese gran hombre ideal salvadoreño? ¿Cuál es ese superhombre que a partir de la construcción de valores nos llevará a definir el ideal del hombre salvadoreño? Una raza ideal que podemos escuchar a través de un amigo Wagner, que podemos ir adecuando la raza en función de lo que queremos. Primera propuesta, trabajar en valores. La segunda, definir una raza ideal para El Salvador. Nos permitimos un tiempo de Interiorización de las ideas. reflexión Me Así y parece- proseguimos. Está bien la reflexión. Creo que hay que tener una tarea en cuenta y es con qué se va a financiar la propuesta que quieren. Yo tengo bastante experiencia liderando naciones grandes y sacando de líos económicos. Entonces, si me lo permiten, sea la propuesta que sea, pero sea la mía, los puedo asesorar con la financiación. Reflexionaremos y miraremos las mejores propuestas, a la cual cada uno tendrá un voto. Por las propuestas, cada propuesta tiene un número. La de Margarita son la 1 y la 2, siguiendo con las de Nelson Mandela, que serían la 3 y 4. Las propuestas de Sócrates serían la 5 y la 6, y posteriormente mis propuestas serían la 7 y la 8. Cada uno de ustedes tiene un papel en sus escritorios en el cual votarán por la propuesta que más les suscite conveniencia. Los dejo en momento de reflexión. Gracias. Hola, mi nombre es Ivana López, interpreté a Margaret Thatcher, investigué sobre su vida, vi su película, fue una mujer muy criticada por sus políticas y quise integrar dos de ellas a esta discusión, que fue el alza de impuestos, y ella defendía mucho la persona como individuo y cómo debería de integrarse productivamente a la sociedad. Entonces quise incluir esas dos. También sé que era una mujer muy estratégica, una mujer supremamente educada, pero muy imponente. Le tocó una vida muy dura porque fue criticada por ser mujer en un medio tan tradicional y tan lleno de hombres. Entonces, la admiro en parte, pero también sé que tomó decisiones muy difíciles y muy cuestionadas. Respecto a los maras, me impresionó bastante saber sobre esta problemática.
Pienso que no estamos inmunes a que de pronto llegue a Colombia y que tenemos problemáticas muy similares. Entonces, pensar en soluciones sociales me parece un ejercicio increíble. Fascinante tu intervención, muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Vega, yo interpreté a Nelson Mandela y realmente, como lo dijo Silvana, uno hace su investigación sobre el personaje. Nelson es una gran persona, tuvimos que revisar toda la vida de él, cómo aportó dentro de todo el tema de la cárcel, y por esta razón pues fueron mis dos ideas: hay que trabajar con el enemigo, la educación es lo único que puede llegar a cambiar al pueblo, y trabajar con el enemigo ya no lo convierte en tu enemigo, sino en tu socio o en una persona que puede ayudar a cambiar lo demás. Entonces, por esta razón fueron mis dos propuestas. Y bueno, sobre los maras hay un montón de información que uno puede revisar, hasta historias de vida y todo lo que pasa con el gobierno. El ejercicio, pues la verdad también me agradó mucho. Bueno, mi nombre es Camilo Pérez, interpreté a Sócrates. Fue bastante interesante conocer un poco de la traducción de todos sus documentos y sus reportes, y relacionarlo con una problemática del siglo XXI. No conocía esa problemática tan cercana que son las maras, y realmente sí es algo para reflexionar de cómo la sociedad puede en cualquier momento caer en un abismo de corromper absolutamente todo. Bueno, mi nombre es Gustavo Orjuela y yo interpreté a Friedrich Nietzsche. Por favor, esto se edita. No, y interpreté a Nietzsche. Varias cosas bien importantes sobre la filosofía de él, y es que es una filosofía que llegó a las masas, que llegó a una cantidad de gente importantísima a partir de la frase que Dios está muerto, y entonces, digamos que si uno la coge superficialmente, puede llegar a trastocar la realidad de la esencia de su filosofía. Y también hice un pequeño personajito chiquitico de moderación con el gran moderador y el gran colombiano. Sobre los maras, mucha información que está todo sobre las redes. Creo que es un problema que no solamente está en El Salvador y en Centroamérica, sino también creo que por lo menos en Sudamérica es muy latente. Y ahorita entonces ya procedemos a la votación, al escrutinio. Vamos a hacer escrutinio, de una vez hagámoslo, y con esto creo que se acaba. Perfecto, me puedo quitar el bigote ya. Ya, Que va a tomar nunca Bueno, Gustavo vota por la idea 3. Acá está. Voto por la idea 3. Recordemos que la idea 3 es la idea sobre la rehabilitación, centro de rehabilitación. Ok, Eso que lo propuso Nelson Mandela. Perfecto. Silvana hace su votación por la número 3 también. Camilo Pérez hace su votación por la número 3. Y no fuimos unánimes porque yo definitivamente no voté por la 3. Voté por la 5, que era la idea de Sócrates de aislarlos del pueblo y tenerlos fuera de la sociedad para picando piedras y todo eso. Pero realmente vemos que es algo muy similar a lo que pasa. Entonces, como cierre, yo creo que hay varias conclusiones importantes. Una es cómo se hace una transición entre el problema que se tiene socialmente con ellos en los barrios, en las calles, en la sociedad, y cómo ellos se vuelven un elemento útil para esa misma sociedad a través de hacer, ¿no? De construir cosas, de volverse como un instrumento de solución más que de problemas. Y creo que el centro de rehabilitación ahí como que condensó muchas de las miradas de todos. No sé si... sí, no, a mí me parece, o sea, lo digo porque me parece que la actual condición de las cárceles está dada para que de verdad sea pésimo el manejo, para que Total. ese tema de hacinamiento sea... O sea, ellos no se están reinsertando en la sociedad de ninguna otra forma, no estamos viendo la verdad un cambio transformacional, y eso de hacer que ellos sean autosostenibles y que lo puedan hacer totalmente aislados, donde no sigan haciendo daño a la sociedad y no tomen las cárceles o su pena como
un tema de centro de operación o de formación de nuevas integrantes de las clicas, es lo que hace realmente, creo que esta idea algo muy bueno. ¿Sí? Sí, adicional a lo anterior, sí es importante resaltar un poco el tema de que hoy las cárceles lo único que hacen es aislar a esa persona pues, de la sociedad donde cometió un crimen, pero meterlo en un entorno el cual puede estar contaminado de una manera más grave de como estaba antes. Entonces esa persona cuando sale de su centro de reclusión pues probablemente tenga más competencias para delinquir y hacer daño. Entonces esa situación no puede continuar. Y finalmente hablando de innovación, hay que ver el problema desde ópticas diferentes, desde definiciones diferentes, desde conceptos diferentes, lo cual nos ayuda a encontrar soluciones también de manera muy, muy diversa. Cerramos el ejercicio en este momento y ¿No? listo. Gracias a todos por esto. Muchas gracias. Gracias y acá cerramos. Uribito,